Buen día chicos y chicas, ¿cómo andan? Vamos a seguir con el módulo de magnetismo. Hoy vamos a ver algo muy específico y quizás un poco más corto que otras clases, pero creo que es importante dedicarle un ratito para entenderlo bien, que es ver bien el tema de electroimanes, que ya vimos algo en la clase de introducción, y el tema de motores y cómo uno genera un motor o construye un motor eléctrico. Entonces, un pequeño repaso, ¿qué decíamos que era un electroimán? Bueno, un electroimán es un imán, o sea, algo que produce un campo magnético, pero que ese campo magnético se debe no a la presencia de un material magnetizado, como era en el caso de un imán permanente, sino a la presencia de una corriente eléctrica circulando por un cable. Y decíamos que no era permanente porque la presencia de este, o el funcionamiento de este electroimán y la presencia del campo magnético dependía de que haya corriente en el cable. En el momento de que yo cortaba la corriente, el imán dejaba de funcionar como imán. Y como todo imán, también tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, y recordemos que el polo norte es de donde salen las líneas de campo y el polo sur es a donde termina. Usamos la fuente y el sumidero. Es una palabra medio extraña, pero es donde va a parar el agua cuando sale de la canilla y va a la bacha. El agujero se llama sumidero. Bueno, es así una analogía parecida en el caso de campos. Y decíamos que está bueno construir un electroimán usando un solenoide, que recuerden que era un conductor en espiral que tenía muchas curvas, se llaman muchas vueltas alrededor de algo, ahora vamos a ver bien de qué, porque el campo producido por un solenoide es muy parecido al campo producido por un eh, magneto, por un imán permanente. Entonces, bueno, esto es un esquema que es súper complejo, pero quizás un poco se entiende, vamos a tratar de seguirlo. Acá lo que tenemos es un conductor que está en rojo, entra la corriente por la derecha y hace varias vueltas y sale por la izquierda. Y vemos que cada cablecito tendrá su campo magnético, que se acuerdan que el campo magnético se le daba a la letra B. eh, no sé muy bien por qué es esta L, pero bueno, es el campo debido eh, al coil, al solenoide. Y fíjense que este solenoide rodea a una cosa en forma de C, en este caso, dada vuelta. Bueno, antes de entrar en detalle de cómo podemos cambiar la intensidad del campo, esto que está acá se llama un núcleo, o un core, y generalmente es de algún metal. No vamos a entrar en muchos detalles porque ver cómo la presencia de materiales, de materia de diferentes tipos, modifica el campo magnético es algo muy complejo. Es un tema de física de universidad avanzada, así que no vamos a entrar en cómo es que hace en cómo es que hace eso. Si a alguien le interesa, hay mucho para leer y me puede preguntar. Pero la idea es que algunos materiales, como el hierro, fundamentalmente, eso es el ejemplo clásico, se dice que tienen mucha permeabilidad, es una palabra medio extraña, pero es que son muy susceptibles a los campos magnéticos. Entonces, dejan que los campos magnéticos circulen muy fácilmente a través de ellos. Esa es la razón por la cual es fácil con un imán agarrar un clavo de hierro. En realidad, con un imán suficientemente fuerte uno puede mover cualquier cosa. Por eso los electroimanes gigantes que mueven autos mueven muchas cosas. Pero el hierro, que es tan susceptible, es tan permeable al campo magnético, se puede mover con un imán muy pequeño. El punto es que si yo pongo adentro de este electroimán un núcleo de hierro o de algún material similar al hierro, como en el hierro el campo circula muy fácilmente, lo que hace este núcleo de hierro es dirigir las líneas de campo a través de él, las guía. Y eso, como tiene como efecto, producir un imán que tiene un campo magnético más localizado y más fuerte en el área de mí donde a mí me interesa. Es un ejemplo donde es un electroimán con forma de C, es una forma típica. Acá los polos estarán en estos dos, recuerden, norte y sur, porque por acá sale y por acá entra, como habíamos visto acá. Y acá es otra cosa, otro material que quiero agarrar con el electroimán. Entonces es importante que un electroimán tenga un núcleo y ese núcleo tiene que ser de un metal magnético, fundamentalmente hierro. Podría ser de acero. Pero además, si a mí me interesa modificar la intensidad del campo magnético que produzco, además de jugar con el material que pongo acá dentro, del núcleo, del core,
puedo jugar con la cantidad de corriente que circula por el cable, y esto es directo, cuanto más corriente circula por el cable, más intenso es el- el campo magnético generado. Cuando la corriente cero es nula, cuando la corriente es muy alta, el campo magnético es muy grande. Ese es fácil de entender si se quiere. El que no es tan obvio es que depende de la cantidad de vueltas que dé el conductor alrededor del imán, o del núcleo, o si podría no haber núcleo, igual es así. Cuanto más vueltas da, y por lo tanto cuanto más aprestados están los conductores, más intenso es el campo magnético. De hecho, si uno ve un electroimán, hay un montón de vueltas, es un rodete de cables. Y otra cosa que es importante, que aumenta, no sé si la intensidad en todo momento, pero sí lo que nos permite es enfocar la intensidad del campo magnético, es la distancia entre los polos. Uno puede jugar con la forma del material, del imán, y genera un campo magnético que está más concentrado eh, en un área que en otra. Entonces, en esa área donde está concentrado es más intenso el campo magnético. Bueno, es un dibujito medio complejo de seguir, pero espero que se entienda. Está sacado de Wikipedia. Eh, pero me pareció que estaba muy bueno, porque dibuja bien los campos y se entiende bien la idea de que el núcleo en este caso de hierro, conduce, ven como los campos magnéticos que acá están dibujados en verde, están concentrados adentro. Entonces salen todos juntos acá abajo. Y eso aumenta la intensidad local en esta zona del campo magnético. Por eso uno usa un núcleo de hierro o de algún otro material, se llama ferromagnético. Es una palabra que no tienen que acordarse. Ferro viene de hierro, porque es un material ferromagnético es que se comporta como el hierro frente al magnetismo. El acero es uno de ellos, hay otros. Bueno, y esto se puede usar para levantar y mover cosas y para cualquier cosa que se pueda hacer un imán. Es una invención muy útil. Y otra cosa que quería contarles en esta clase, que es aún más útil, es el concepto de motor eléctrico. Tampoco vamos a entrar en un montón de detalles porque el diseño de un motor eléctrico tiene muchísimas vueltas, valga la redundancia, pero el concepto físico detrás de por qué funciona el motor es relativamente simple. Imaginemos esto. Este es un imán permanente, norte-sur, son los polos norte-sur. Obviamente acá solamente estoy viendo un cacho del imán porque esto tendría que estar conectado. Bueno, por algún lado esto se une, no importa. Imagínense que solamente estoy viendo los polos norte y los polos sur del imán. Y por ahora imaginemos que no están estas cosas en el medio, en el centro circular. Está solamente este el norte y este sur. Entonces yo voy a tener líneas de campo que van a salir del polo norte y van a ir al polo sur, directo. Como están enfrentados, forman una línea. No me interesa qué es lo que pasa alrededor. No lo dibujo, pero algo sucede. Pero por ahora no me importa. ¿Qué pasa si yo pongo mm, un elemento, un cable, que conduce una corriente? Si se acuerdan de la clase anterior, un cable que conduce una corriente genera un campo magnético. ¿Y en qué dirección la genera? Bueno, en la dirección en la cual esté circulando es importante saber en qué dirección está circulando la corriente. Este círculo que está acá en el centro es el cable, es la sección del cable, lo estoy viendo cortado. Y que tenga una X significa que está entrando. Imagínense una flecha. Cuando ven la cola de la flecha, o sea, está yendo alejándose de ustedes. La cola de la flecha tiene una forma como una cruz, por las plumitas que a veces tiene. Si en lugar de haber una cruz hubiera un punto en el medio, estaría viendo la punta de la flecha y estaría viniendo hacia mí. Es una convención, es una forma de dibujarlo. Entonces esto es un cable en el cual la corriente está entrando, si esto ustedes lo están viendo en una pantalla, está entrando en la pantalla. Entonces puedo usar la ley de la mano derecha, apunto el pulgar hacia adentro y los dedos me indican que el campo magnético va a circular en esta dirección, que se llama dirección horaria porque sigue las agujas de reloj. Y va en el mismo sentido de las agujas de reloj. Entonces fíjense que ahora tenemos dos campos magnéticos. El campo producido por el imán permanente, que va de izquierda a derecha, y el campo circular producido por el cable que conduce corriente. Entonces lo que encontramos acá, medio parecido a la interferencia en el caso de ondas, es que hay zonas arriba del cable donde yo voy a tener los campos que van en la misma dirección. ¿Ven? Los campos producidos por el imán permanente va de izquierda a derecha y el campo producido por el conductor también va de alguna forma de izquierda a derecha. Bien, entonces suman, o sea, van los dos, apuntan, tiran los dos para el mismo lado. Mientras que abajo es al revés. Los campos producidos por el imán permanente van de izquierda a derecha, como antes, pero el campo producido por el conductor va en la dirección opuesta, de derecha a izquierda.
Entonces tiran en dirección opuesta y se restan. Cuando yo hago la suma de estos dos campos, no es tan simple como hacer una suma de dos números, no la vamos a entrar en detalle, pero el concepto de cómo funciona es eso, el que les acabo de contar, se forma este campo que está acá. Que de nuevo, siguiendo el concepto anterior, se entiende un poco. O sea, arriba tengo más líneas más concentradas, ¿se acuerdan que cuanto más juntas estaban las líneas de campo, más intenso era el campo? Entonces, arriba se sumaban, acá están más juntas. Y abajo están más separadas, porque acá se restan y el campo es menos intenso. Y esta situación se llama de desequilibrio. Acá el campo no está cómodo porque está como deformado y eso no lo quiere. Imagínense como si yo estuviera con una tela o con una gomita de tipo de la del pelo, la estoy doblando en esta forma, se va a querer acomodar. Y en el querer acomodar se va a querer ponerse en línea recta y va a generar una fuerza sobre el conductor que va a apuntar hacia abajo. Entonces, si yo pongo un conductor, o sea, con una corriente adentro de un campo magnético, ese conductor experimenta una fuerza. Y esa fuerza hace que se mueva. Como cualquier fuerza, F es igual a m por a. Entonces tendrá una masa. Entonces va a generar una aceleración hacia abajo porque la fuerza apunta hacia abajo. Y eso es la esencia de cómo funciona un motor eléctrico. Podemos ver en este dibujo que está un poco más completo. Yo acá tengo el mismo imán, de acuerdo, el mismo imán permanente, norte-sur, está dibujado un poco mejor. Eh, y acá lo que tengo es un coil, una espira, un anillo de conductor, que está conectado a un shaft, a un eje. Y esto está conectado a una pila. Entonces acá circula corriente. En este lado, en el lado izquierdo de esta espira, fíjense que la corriente va hacia adentro, de nuevo, como el caso que habíamos visto antes. Entonces, como el caso que habíamos visto antes, va a haber una fuerza hacia abajo. Pero como la corriente circula acá, en este lado de la espira voy a tener que la corriente va a salir, va a ir en la dirección opuesta. Entonces también la fuerza va a ir en la dirección opuesta. En lugar de apuntar hacia abajo, va a apuntar hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto gira en este eje. Esto apunta para arriba, esto apunta para abajo y esto gira, el eje gira y acá podría poner una rueda, la rueda giraría y tendría el motor de un auto. Y así, súper simplificadamente, no vamos a ver mucho más, es cómo funciona un motor eléctrico. Habitualmente uno lo que hace, de la misma forma que un electroimán, uno pone muchas vueltas del conductor, porque eso aumenta la fuerza que experimenta el motor, y cuanta más corriente tenga, más fuerza experimenta el motor, así que necesito una batería bastante grande o que esté conectado a corriente a la pared. Y también es importante tener un imán permanente potente. Todo eso puede modificar, pero ya con esto tengo un motor. Todo eso que dije antes puede modificar la fuerza del motor, pero esta es la esencia de funcionamiento de un motor eléctrico. Eh, Nada, esperemos que se entienda algo. Obviamente, como siempre, podemos ir repasando todo en clase. Así que nada, quiero terminar acá porque quiero que estas cosas queden bien, bien, bien claras y dedicarle el tiempo y que los vayan procesando un poquito, que lo vayan digiriendo. Entonces repasamos, nada, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, un electroimán es un imán no permanente construido usando conductores y corrientes. Algo nuevo que vimos ahora es que la intensidad del campo generado para el electroimán se puede cambiar cambiando la corriente en la espira o en el solenoide, cambiando el número de vueltas que da el cable alrededor del imán y la forma del imán. La forma, y acá no lo puse, pero lo tenía que haber puesto, lo que tenga en el núcleo. Tener un núcleo ferromagnético, un núcleo de hierro, también cambia la intensidad del campo, porque lo permite concentrarlo más. Y también vimos que un cable que tiene una corriente eléctrica, a través del cual fluye una corriente eléctrica, que está metido, en vez de metido embebido, en un campo magnético, experimenta una fuerza y podemos usar esa fuerza para construir un motor, como lo vimos brevemente en la filmina anterior. Bueno, espero que se haya entendido y como siempre nos vemos en clase y vayan pensando, preparando las dudas que les surgen de esto. Hasta luego.